Buenas tardes, yo soy Uriel Chávez y reciban mis saludos. Estamos en el programa Leyendo la Columna, una producción del canal digital blancoynegro.tv a cargo de Santos Cruz. Leyendo la Columna es un espacio para poder comunicarnos a través de la opinión del periodista oaxaqueño Felipe Sánchez Jiménez, quien es autor de Escaparate Político desde 1977, consolidada como una de las columnas de mayor permanencia. 2 veces Premio Estatal de Periodismo, Premio México de Periodismo de la Federación de Asociaciones de Periodistas de México, socio fundador de la Asociación de Periodistas de Oaxaca y corresponsal Oaxaca de la gran cooperativa de Excelsior hasta su privatización. Y a continuación voy a leer una de las muchas columnas que escribe este comunicador oaxaqueño, a la cual ha denominado Lo mismo. La sesión de estreno de la 63 legislatura local mostró a 42 diputados cortados con la misma tijera, salvo 3 rijosos maestros, que forman parte de la camada de 8 diputados del Morena. El resto de los 42 diputados son más de lo mismo. Para empezar, llama la atención la forma en que integraron la primera Junta de Coordinación Política, Jucopo, gracias a una magistral jugada política. Desde el más alto nivel, acordaron que en este congreso de 2 años, la presidencia de la Jucopo fuera para la bancada del partido Morena. La siguiente sería para el PRI, es decir, para María de las Nieves. El PRD se quedará, como dicen, chiflando en la loma. Ya no habrá manera de que los amarillos metan la mano al cajón del presupuesto. El sorprendente giro que beneficia al negocio, partido del PG AMLO, lo planearon para que los rijosos pejistas permitan que Alejandro Murat rinda protesta como nuevo gobernador sin sobresaltos. La estrategia no fue fácil. Al cuarto para las 12, la anterior legislatura tuvo que reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Dicen que fue el último pago por evento de los integrantes de la legislatura más corrupta en la historia legislativa de Oaxaca. El nuevo ordenamiento indica, en caso de que ninguna fracción parlamentaria cuente con la mayoría absoluta de integrantes del Congreso, la presidencia de la Junta, Jucopo, será ejercida en forma alternada y por cada año legislativo completo, por cada uno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias que cuenten con el mayor número de diputados. El orden del ejercicio de la presidencia será por acuerdo de la Junta y se tomará por mayoría de votos de sus miembros presentes, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los respectivos coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su fracción parlamentaria. De esta manera, decidieron que la presidencia de la Jucopo es para Irineo Molina, del partido Morena, quien lleva como socios, integrantes, a la priista María de las Nieves García, al niño de oro Jesús Romero López, antes diputado del PRD, hoy del PT. Lo que despierta suspicacias es la presencia del perredista Carol Altamirano, coordinador de los diputados amarillos, aunque ganó con las siglas del PAN. Es la veleidad de los políticos en esta era del fin de las ideologías. Oportunismo puro. Está también la de Juan Iván Mendoza, exdirigente del PAN. Ambos fueron diputados de la 61 legislatura, la primera del gobierno del cambio, pero igual resultó un fiasco. Tanto Carol como Juan Iván fueron señalados como copartícipes de los primeros saqueos que terminaron socavando el poco prestigio que pudo haber tenido el llamado poder legislativo. Primera llamada. Como siempre, la beligerante parlamentaria Sofía Castro fue utilizada para abrir fuego. Desde la tribuna del nuevo Congreso local arremetió contra el gobierno que roba y los diputados que solapan.
no dejó títere con cabeza al descalificar a los integrantes de la anterior legislatura y al gobierno fallido de Gabino Cue. Ayer, en la primera sesión ordinaria para instalar las comisiones del nuevo Congreso, abrió fuego en la 63 legislatura estatal la voz de AMLO. Como en aquel anuncio de los primeros tocadiscos con altavoz, con el dibujo del perrito que atiende la voz del amo, así vimos ayer en la sesión inaugural del Congreso al juchiteco Jesús Romero López, motejado Niño de Oro. El apodo es por su avidez en la acumulación de dinero desde los cargos públicos. Fue diputado del PRD y ahora del PT. Por su apego incondicional al senador chilango traído de Michoacán, Benjamín Robles Montoya, compartiendo la sed de venganza de su patrón contra Gabino Cue, por no haberle permitido ser candidato a gobernador de la alianza PAN-PRD, lanzó desde la tribuna una larguísima, como repetitiva, perrorrata contra el gobierno del cambio. Lo menos que le dijo al gobernador que finaliza fue: un gobernador incongruente dejó pasar la oportunidad histórica de hacer realidad la alternancia y la transición. Lo acusó de opacidad y pidió que el Congreso le finque responsabilidades. Aunque Samuel Gurrión, primer presidente de la mesa directiva del nuevo Congreso, lo conminaba a no prolongar su perrorrata, el Niño de Oro disfrutaba del micrófono como juguete nuevo. En representación del partido Morena, la diputada María de Jesús Melgar, contra la pendencia que se esperaba de ella, leyó un discurso light. Surtió efecto la concesión que significa la presidencia de la Jucopo. Lo único que reclamó a Gabino Cue fue que no sancionara a Ulises Ruiz, que saqueó y mató. El gobernador se va sin haber cumplido sus compromisos de campaña. Le quedó grande la yegua. Juan Iván, del PAN, habló, pero no dijo nada sustancioso. Sus compromisos con Gabino Cue le cerraron la boca. El perredista Carol, aunque es pariente cercano a Carlos Altamirano, quien como titular de la Auditoría Superior del Estado es uno de los cómplices del gran saqueo del presupuesto de Oaxaca, solo criticó la corrupción y soberbia de los altos funcionarios de la administración que fenece. Y continuamos luego de este espacio de comerciales en el programa leyendo la columna del periodista oaxaqueño Felipe Sánchez. Este espacio de opinión que es un vínculo para estar en comunicación
a través del periodista oaxaqueño Felipe Sánchez Jiménez, quien es autor de Escaparate Político desde 1977, consolidada como una de las columnas de mayor permanencia. Y a continuación, voy a leer una de las muchas columnas que escribe este comunicador oaxaqueño, a la cual le ha denominado Plan con Maña. La diputada Sofía Castro se atrevió a ponerle el cascabel al gato en la primera sesión de la 63 legislatura del Estado. Se fue a fondo al fustigar la gran corrupción en el gobierno de Gavino. Puso con mayor fuerza el dedo en la llaga que significa el gran saqueo de recursos públicos que prohijaron los diputados salientes y pidió para todos el patíbulo. Sin mayor reacción ante su discurso, la menudita dama se fue a su curul, pero sonrió cuando la ex priista y hoy perredista Eva Diego entró a su juego. Gran beneficiaria del gobierno del cambio desde el momento en que abjuró del PRI, doña Eva Diego se sintió aludida ante los severos señalamientos de Sofía contra el gobierno fallido de Gavino Cue. Respondió: está bien, hay que ir contra los corruptos, pero empecemos en casa. Hay que investigar cuántos aviadores pagaba el Congreso. Tenemos que saber qué hicieron con tanto dinero del presupuesto, dónde están los muebles de este cascarón edificio que estamos recibiendo. Hay que exigir a la mayoría priista informes sobre el destino que le dieron a los recursos. Sofía se regodeaba. Sabía que su discurso y la réplica de Eva Diego habían pegado al blanco. Se convirtieron en proyectiles contra los diputados salientes, incluyendo a los del PRI. Fue una estocada contra Alejandro Avilés y su mayor estado, principalmente Neófito Toledo y los integrantes de la Comisión de Auditoría y Vigilancia, así como los de la Comisión de Gobernación. En esta última, planearon las concesiones de más de 20 administradores municipales, fuente del brutal robo del dinero que debió ser para obras sociales. Salvos honrosas excepciones, los administradores se repartieron el botín con los diputados. Como efecto colateral, los señalamientos de corrupción y autoritarismo en la pasada legislatura alcanzaron a todos los diputados coordinadores de los demás partidos. Fue tan duro el golpe que la figura política de los que presidieron la Jucopo quedó lisiada. Si la diputada Sofía quería clavarle la estocada a algunos de sus compañeros priistas que concluyeron como legisladores, su plan con maña resultó magnífico. Chamuscaos. Podríamos decir que después del desenfreno en sus curules, ahora andan por allí cual zombies. Ningún panista en su sano juicio, por ejemplo, daría su voto a Antonieta Natividad Díaz como candidata para presidir su partido con todo y los regalos que anda ofreciendo. La corrupción es su signo. Empieza a padecer las consecuencias de los señalamientos que enfrenta por desvíos multimillonarios del Congreso del Estado. Los que fueron sus compañeros de bancada hablan de que cada mes entregaba a Juan Iván, dirigente en su partido, $500,000 de pesos en lugar de cubrir adeudos de la Cámara. En cuanto la panista presidió la Jucopo, crearon su propia agencia de viajes para facturar boletos de avión, hospedaje, comidas, etc. Esto fue uno de los principales motivos por los que fue echada de la coordinación. Los amarillos. Pese al cinismo que lo caracteriza, el perredista motejado, Chuchofal, Jesús López García, padece la vergüenza que deja su paso por este Congreso, por su endémica corrupción. Su mismo partido lo desconoció como coordinador de la bancada, pero se negó a ser relevado por su compañera Juana Cruz. Permaneció como coordinador mediante truculencias legaloides, pero sin autoridad. Lo trataban como apestado. Hoy anda cual zombi político, igual que sus compañeros priistas, miembros de la 62 legislatura. Políticos
los muertos vivos por la letalidad de sus descarríos en la legislatura que feneció, difícil que sus partidos o sus grupos se atrevan a resucitarlos. El simple rumor de que algunos brincarían al próximo gobierno genera inquietud social. Sería un mensaje funesto del próximo gobernador para un Oaxaca decepcionado, harto de la impunidad en las esferas del poder político. Caníbales en la naturaleza de cierto tipo de arañas, las crías se engullecen a la madre para sobrevivir. Eso pasa en este momento en la militancia del PAN. A partir del sello industrioso para hacer dinero que le puso Juan Iván, el cargo de dirigente estatal se volvió ampliamente lucrativo y muy codiciado. Es lo que se observa en campaña por la renovación de la dirigencia estatal. Los candidatos son José Manuel Vázquez Córdoba, Antonia Natividad Díaz y el ex edil de Guajuapan, Luis de Guadalupe Martínez. Por su juventud y menos negativos, el primero despierta simpatías, tanto que a su planilla se han integrado panistas de abolengo como Alfredo Castillo, Alejandra Morlán, Guadalupe Ruiz, Carmen Virgen Meneses, Alejandro Vázquez Mata, entre otros militantes históricos y con gran autoridad moral. Muy significativo para el panismo el hecho de que este último, siendo presidente municipal electo de Amatitlán y amigo de Luis de Guadalupe, esté con José Manuel. Las desaprobaciones se ven del lado de la exdiputada Natividad. Su planilla la integran panistas de su misma laya. Para secretario general lleva a Leovigildo López, cesado de su cargo en la Comisión para Asuntos Sociales del Medio Rural, COSOMER. De la misma manera salió de la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno del Estado y no terminó bien como colaborador del exdiputado Sergio Bello. El edil con licencia de Guajuapan, Luis de Guadalupe, es un veterano panista socarrón. Ya da por hecho su triunfo. Basa su optimismo en el apoyo que ha encontrado en los seguidores del difunto Zabaleta. Están en su campaña hasta ex colaboradores de Nati Díaz. Marlene Aldeco opera como su embajadora en la dirigencia nacional. Obvio, bien asesorada por Ubi, el cura agitador, puso como condición la primera posición plurinominal en la lista de candidatos a diputados locales dentro de 2 años. Audaz, la constructora, la diputada Eufrosina, dice que tiene amarrada la candidatura del Senado cuando sus mecenas Margarita sea candidata presidencial. Bueno, eso dice. Apuesta también por Luis de Guadalupe porque ganando la dirigencia del partido harán a un lado al insaciable Juan Iván y pondrían en su lugar a Eufrosina como coordinadora, aunque sea de 3 diputados. Sería una coordinadora de mentiritas porque la ley dice que para integrar una bancada se requieren como mínimo 5 legisladores. Y continuamos luego de este espacio de comerciales en el programa Leyendo la Columna, del periodista oaxaqueño Felipe Sánchez.
Yesenia Rodríguez y estamos en el noticiero de las 6 de la tarde, una producción en vivo del canal digital Blanco y Negro, a cargo de Santos Cruz. Continuamos en el segmento Leyendo la Columna, quien está escrita por Felipe Sánchez, un comunicador oaxaqueño, a la cual le ha denominado Enloquecido. El ingenio de los universitarios es la única manifestación de desprecio contra Abraham Martínez Alavés por el gran daño que le ha causado a la llamada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Al motejarlo, el Chapo y últimamente Gerontoporro dibuja en su exacta dimensión a este personaje temerario cuya audacia lo lleva a conducirse como cacique de horca y cuchillo, casi dueño de la universidad. Es un personaje más propio de la picaresca vernácula que de la historia. Tiene sometida a la institución a fuerza de la violencia con sus grupos de golpeadores y la complicidad de los sucesivos gobernadores desde hace 6 sexenios. Don Abraham es una ilustración del amo y señor del siglo pasado, pero en el Oaxaca actual es una triste realidad. En la era de la globalización y el despotismo y la impunidad, sigue siendo la negación de universidad donde un cacique como el señor Martínez incita expresiones de salvajismo, como fue el incendio del Paraninfo Universitario en el año 2000, y ahora complementa su bestialidad al ordenar a sus porros la quema de una de las 2 puertas principales del emblemático edificio central de la UAPCO. Quien diga que Abraham no es el demoledor de la expresión universidad como símbolo del conocimiento, miente. Ayer enloqueció al no poder imponer, como es su costumbre, como director de la Facultad de Derecho, a uno de su misma condición, el porro apodado Miguelón, por no tener título, ni cédula, ni calidad moral, fue rechazado por maestros y alumnos, perdió la elección. Era de esperarse la furiosa reacción de Abraham Martínez, quien unos días antes, en una comida con incondicionales, felicitó a los que se saben rajar la cara por nuestro equipo y les dio línea para no perder la elección. En mi entrega del pasado 21 de octubre, así fue la advertencia. En casa de Herrero, en la Facultad de Leyes de la Universidad Benito Juárez, lo autónomo ya se lo quitaron los porros y su patrono. Sucede lo que señala la sabiduría popular. En casa de Herrero, asadón de palo, es decir, la escuela donde se abreva la ley, se dedican sistemáticamente a quebrantarla. Abraham Martínez Alavés, el eterno patrono de la Escuela de Leyes, donde mantiene control mediante la violencia de sus grupos de porros, empieza a convencerse de que no hay mal que dure 100 años. Maestros y estudiantes empiezan a rebelarse a su dominio mediante una convocatoria amañada. El clan de Don Abraham, motejado el Chapo, intenta imponer, como lo ha hecho siempre, el consejo técnico. No ha logrado su objetivo por las evidentes triquiñuelas. Luego de un análisis que hicieran de la convocatoria, su origen y de quienes lo firman, un grupo de catedráticos de la Facultad de Derecho, encabezados por Eric Carmona López, Eduardo Castillo Cruz, entre otros, piden al Consejo Universitario anularla. El incidente de nulidad es por los vicios que identificaron en el acuerdo y la convocatoria del pasado 13 de octubre. Acusan que no se justifica el hecho de que el director de esa facultad
haya dejado pasar 2 ciclos semestrales, más de un año, sin lanzar convocatoria. Argumentan también que incumplió con el artículo 58 de la Ley Orgánica de la UAP. Otros argumentos jurídicos. La Escuela de Derecho de la UAPCO no tiene consejo técnico desde el año 2015, en que culminó su periodo, el último que fue nombrado. Dicen que los consejeros solo pueden durar un año en su cargo porque así lo dispone el artículo 51 de la Ley Orgánica de la UAPCO. Ninguna prórroga es legal. Los 15 ex consejeros, entre propietarios y suplentes, que acordaron, firmaron y expidieron la convocatoria para elegir consejeros técnicos para el periodo 2016-2017, no tienen ya la representación ni de los alumnos ni de los catedráticos de la Facultad de Derecho, por lo tanto, no tenían autoridad para hacerlo. En una expresión tácita de la paradoja que significa el hecho de que en el abrevadero de la legalidad se violan las leyes, los inconformes piden al nuevo rector Eduardo Bautista asumir el poder y aceptar que, al no contar con legitimación, los ex consejeros realizaron actos sin validez jurídica. Hasta un estudiante de primer año puede explicar eso. Rescaten a la UAPCO al pedir que el rector Bautista asuma su autoridad y no se deje manipular por el eterno cacique de la Escuela de Leyes. Los maestros insisten en que la convocatoria, las constancias de registro, las resoluciones que se emitan o hayan emitido, el periodo de campaña y la jornada de votación provienen de un acto ilícito sin validez jurídica. Dicen que en vísperas del inicio de un nuevo gobierno estatal, es oportuno sacudir los viejos sistemas de control político que tienen postrada a la UAPCO. Que sería muy grave que el Consejo Universitario no corrija esta anomalía, porque hay evidencias que no soportarían el menor escrutinio legal. Es el caso de las ex consejeras técnicas del 9º y 10º semestre del periodo escolar 2014-2015. Firmaron una convocatoria a sabiendas de que ya ni estudiantes de la facultad son, ya egresaron. Los inconformes exigen que el rector Bautista, quien preside el máximo órgano de la jurisdicción universitaria, convoque a una sesión pública extraordinaria para dar entrada al incidente de nulidad y ordene la suspensión del proceso electoral mientras reponen la convocatoria y determinen quiénes conformarán el colegio electoral, partiendo del hecho de que actualmente en la Facultad de Derecho de la UAPCO no hay consejo técnico, en la dinámica de la ingobernabilidad por la graciosa huida de Gabino Cue. La violencia volvió a estallar ayer. En lo absurdo de seguir imponiendo su voluntad, el Chapo ordenó a sus porros tomar a sangre y fuego los edificios de leyes en CEU y el edificio central. Y otra vez, la expresión de salvajismo se enseñoreó ayer en lo que debería ser el templo de la universidad. Por hoy damos por terminado este segmento denominado Leyendo la Columna. Y usted nos podrá ver y escuchar mañana en su repetición a la misma hora. Y recuerden que estamos en blancoynegro.tv. Yo me despido con esta frase que dice: bajo el capitalismo, el hombre explota al hombre. Bajo el comunismo, es justo al contrario. John Kenneth Galbraith. Yo soy Uriel Chávez. Hasta la próxima.